Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes. Teléfono de contacto 601-487-113, que es donde podéis mandar vuestras preguntas, dudas y comentarios. También tenemos el enlace a internet, en el caso que no estéis en Valencia, que es radiosport914.com, y si estáis en Valencia, es radiosport91.4. Vital, suscribiros al canal, que es donde podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y los que estamos grabando actualmente, como el día de hoy. Vale, pues dicho esto, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son los que se van a encargar de dar un poco de luz al tema, que son Beatriz Miralles, que es una apasionada de los ritos ancestrales chamánicos. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tania Rivas, que es guía espiritual y canalizadora. Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Elena Martínez, que es psicóloga holística y dietista, entre otras cosas, que ya hará a favor de comentarnos más adelante. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos listos, vamos al lío. El día de hoy es un temazo por lo que implica y por lo que afecta en nuestras vidas, ¿no? Y es el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Entonces vamos a tratar de profundizar un poco en el tema y mostrar a la gente por qué el concepto que estamos dando es este, ¿no? Entonces, a título personal, cuando yo digo esto, por ejemplo, Elena, ¿a qué te suena esto del dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional? Claro, es inevitable, o sea, no podemos vivir en una cápsula evitando en todo momento el dolor, pero el sufrimiento sí que es algo que está de nuestra mano, o sea, nosotros podemos engancharnos al dolor sufriendo o simplemente vivirlo desde la aceptación y no de la misma forma, es más puntual, no se queda en el tiempo. Ok. Beatriz, ¿a qué te suena a ti esto? Pues yo opino que es un proceso natural del ser humano, el sufrimiento, que es como un ciclo, como unas etapas que hay que permitirse, y aparecen pues muchos aspectos, ¿no? Como la aceptación, está el enfado, la rabia, que hay que trascenderlos para poder llegar a comprender, ¿no? Y depende también de cuál sea la causa. Sí, aunque vamos a ver que aunque sea la causa una o la otra, al final el resultado puede ser el mismo y eso es lo más interesante. Tania, ¿a qué te suena a ti? Yo opino igual que es un proceso natural. O sea, al final, mientras vamos entendiendo la vida, ¿no? Lo que es, cuando uno se empieza a reconocer, pues elige si sufrir o no, pero creo que es un proceso natural. El dolor es algo natural, esa parte de duelo. Es algo natural y además creo que, como lo dice el tema de hoy, es inevitable. Porque, vale, ¿cómo? ¿De qué manera puedes evitarlo? Estamos de acuerdo que hoy en día, inclusive antes, hace miles de años, hay cosas que pueden hacer que sea menos el dolor o evitarlo cuando aparece. Pero si hablamos de un dolor físico real que aparece cuando aparece, es un poquito complicado evitarlo, ¿no? Sin embargo, y algo que asocia mucho la gente al dolor es el sufrimiento. Y ahí es donde sí podemos hacer gran cantidad de cosas, porque ahí es donde deberíamos tener el poder. Y digo deberíamos porque al final no lo tenemos. No lo tenemos porque no estamos acostumbrados ni a practicarlo, ni creemos que podamos hacerlo. Elena, ¿te suena lógico esto? Totalmente. Mira, hay un ejemplo para mí muy importante que es, por ejemplo, lo que más nos puede doler, que es la muerte. Pero la muerte vista en Oriente y en Occidente se ve de una forma muy distinta. O sea, en Occidente es lo más desgarrador y en Oriente muchas veces es liberador. Entonces, si la muerte como tal es objetiva en un lado y en otro, ¿por qué duele de forma diferente? Duele por la mente. La mente que tiene esos condicionamientos de que la muerte es sufrimiento o que el dolor es sufrimiento, pero no tiene que ir enganchada una cosa con la otra. Pues lo que estás diciendo es muy interesante. Creo que estaremos los tres de acuerdo, porque además es que te enseña que es totalmente relativo. Porque si una cosa causara sufrimiento de forma intrínseca, pues causaría sufrimiento en todas partes, a todo el mundo, a todas horas. Y sin embargo nos damos cuenta que depende en qué parte del mundo, a qué persona, con qué nivel de evolución o con qué proceso de experiencia, lo toman de una forma o lo toman de otra. Que al final es la diferencia entre que lo sufras o no lo sufras.
Con lo cual, la realidad nos está diciendo, nos está escupiendo que el sufrimiento es una mera elección, ¿no, Tania? Capaz que el dolor que yo sienta por X motivo, tú no lo ves igual y no se siente ese dolor, ¿no? Y capaz que yo me quede enganchada en esa emoción, en ese sufrimiento y tú lo veas completamente diferente. Es que depende de los procesos que estemos viviendo cada uno al final y de las creencias también que tengamos. De ahí que sea tan importante el programa de hoy, básicamente para invitar a los oyentes a que abran un poco la mente respecto al sufrimiento, ¿no? A que entiendan que si bien es cierto que el dolor, a veces hay pocas cosas que podamos hacer con él, no tiene nada que ver con el aspecto sufrir. Ahí sí tenemos toda la capacidad de decisión de cuánto vamos a sufrir. Por eso es tan importante hacerse conscientes de ese poder que tenemos, más allá de que lo usemos o no, y empezar a trabajarlo. Porque en gran parte, cuánto suframos en la vida, al final va a depender de nosotros. ¿No es, Beatriz? Sí, por supuesto. En mi opinión, pues depende de la experiencia de cada cual, ¿no? Como ha dicho Tania. Pues, por ejemplo, puedo poner ejemplos con mis hijos, por ejemplo. Yo he vivido unas experiencias en mi vida, ellos han vivido otras porque no han vivido las mismas. Entonces, lo que yo entiendo como sufrimiento, a lo mejor ellos lo entienden como, ¡guau!, eso no pasa nada, ¿no? Es como decía Tania, ¿no? Es que depende de la experiencia de cada cual, que se lo va a tomar de una manera o de otra. Luego creo que hay herramientas, bueno, creo no, estoy convencida de que hay herramientas internas de conocimiento pues a través de la emocionalidad, de cómo gestionas tus emociones, que tú vas a llevarlo mejor o lo vas a llevar peor. Depende de cómo tengas educada tu mente. Exactamente, que es como ha dicho Elena, que depende de dónde vengas. Pero sí que se puede mejorar el sufrimiento en el sentido de llevar menos carga o buscar esa parte de aprendizaje o buscar la belleza dentro de lo que te está pasando para que lo puedas gestionar mejor y dentro de ese dolor o ese sufrimiento puedas tener una experiencia transformadora. De hecho, se puede y se hace. Lo hacemos constantemente, aunque no nos damos cuenta. Porque claro, si nos vamos a nuestra historia, ¿vale?, a nuestra memoria, nos daremos cuenta que hay situaciones en nuestras vidas que nos han producido mucho sufrimiento, que se han seguido repitiendo con los años, pero que hemos aprendido a ignorar o hemos aprendido a canalizar. Y esa misma situación idéntica que hace 20 años nos hacía pedazos emocionalmente, ahora no nos afecta. O no nos afecta casi. Con lo cual, no hay que demostrar nada. Simplemente hay que abrir un poco la mente y darse cuenta de que lo hacemos constantemente. Aquí la invitación es que aprendamos a hacerlo conscientemente, ¿no, Elena? Así es. Sí, el problema es que nosotros vamos a lo largo de nuestra vida, de hecho, desde bien pequeñito, un niño pequeño se cae y de pronto el dolor está ahí, del golpe que se ha dado, ¿no? Hablemos de un dolor físico. Y rápidamente mira a sus padres y los mira como diciendo, ¿qué corresponde aquí? Toca llorar, toca reírse, y depende de cómo los padres reaccionen, es como él a partir de ahí empieza a reaccionar ante las cosas. Es curioso porque de unos padres miedosos muchas veces hay niños miedosos, ¿no? Y en este caso nosotros vamos de forma inconsciente ya creando todos esos condicionamientos mentales, es decir, todas esas estructuras de cada vez que pase esto, corresponde esto otro. Y ahí viene el sufrimiento, no en el dolor como tal. Ahí la educación, de verdad, cuánto daño nos hace, que es curioso porque uno puede pensar, ¿no?, en su humilde inteligencia, que la educación tendría que ayudarte a saber vivir mejor, ¿no? Y nos damos cuenta con la experiencia de que es al contrario, que muchas veces es la propia educación que recibimos las que nos limita mucho, ¿no?, a la hora de poder trabajar ese tipo de temas. Beatriz, ¿te veía con intención de hablar o ha sido mi percepción errónea? No, es que estoy asintiendo como que es una gran verdad, ¿no? La educación tiene mucho que ver en cómo nos tomamos la vida, las cosas, todo, ¿no? Esos son mensajes conscientes, inconscientes que integramos, ¿no?, de una manera equivocada o errónea mentalmente, ¿no? Es como está ahí el inconsciente y el consciente como entrando en conflicto un poco, ¿no? Volvemos a meter el tema tan importante del pensamiento, ¿no? De qué tan importante es lo que piensas para lo que vives, para lo que experimentas.
Y cuando hablamos de sufrimiento, tiene todo que ver con tu forma de pensar. Por eso es básico, básico que aprendamos que los pensamientos no somos nosotros. Son los pensamientos y nosotros decidimos si nos sentimos ellos o nos apartamos y los vemos como visitantes, ¿no? El problema es que cuando te involucras tanto con tu forma de pensar como para que te sientas tu forma de pensar, ahí es donde viene el apego y el sufrimiento del que estamos hablando. Porque si hablamos de dolor, yo siempre lo vería más al lado físico, ¿vale? Dolor físico. Es una reacción que además, si estáis de acuerdo, creo que es una reacción natural del cuerpo y además importantísima, porque te está avisando que hay algo mal. O sea, no es para lastimarte, no es para castigarte. El dolor te está diciendo, cuidado, hay algo mal. Nada más, ese es el dolor. Ahora, el sufrimiento es otra cosa. Y os tengo una pregunta. ¿Te puede doler sin que sufras? ¿O puedes sufrir sin que te duela? Ambas cosas, sí. ¿Elena? Sí. Te puede doler sin que sufras, que es el objetivo que estamos buscando, o sea, no evitar el dolor, sino evitar el enlace que hacemos rápidamente con el sufrimiento, y debido a un dolor crea un sufrimiento y ya luego te quedas en el sufrimiento, aunque alguien te pregunte y te diga, ¿y por qué sufres? Pues ya realmente ya no lo sé, ¿no? Pero es una cantaleta que me he montado de sufrimiento. Entonces pueden estar las dos cosas de forma independiente. Yo creo que de acuerdo, ¿no? Tania, ¿te suena esto con sentido? De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que también es que el ser humano no está acostumbrado a hacerse cargo, ¿no? A hacerse responsable. Entonces, en el momento en que uno tiene esa emoción, bueno, vale, pues la integro, la siento, pero la suelto. O sea, ya lo que pasa es que nos encanta hacernos víctimas, ¿no? Es como, ay, venga, al final. Pero bueno, también vuelvo a lo mismo, no sabemos cómo hacerlo y todo al final es hacerse cargo y responsable. Pues para eso es que estamos nosotros, ¿no? Que tenemos un poquito más pues quizás de herramientas, ¿no? De experiencia, o que ya nacemos porque yo estoy totalmente de acuerdo con que cada uno nace con su proceso de evolución ya, y obviamente cada uno está en una parte del camino, ¿no? A veces tienes la suerte, por ponerlo de alguna forma, de que tienes un poquito más de herramientas y claro, se te facilita mucho más, porque al final para mí la vida es ingeniería, es ciencia, no tiene magia. La magia es cuando obviamente desconoces lo que pasa y te asombras, pero en realidad todo es ciencia, o sea, todo funciona de esa forma. Beatriz, ¿dolor sin sufrimiento y sufrimiento sin dolor se puede? Siento también lo mismo, que es opcional, o sea, es una herramienta, depende, por ejemplo, de cuánto te ames a ti mismo, ¿no? De ese camino, ¿no? Se me ha caído el móvil. Te hemos visto. Espero que no haya sentido dolor. Sobre todo sufrimiento. Pero sufrir no está sufriendo. Vale. Él no sufre. Venga. Bueno, pues eso, siento que es esto, ¿no? Que es, la medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos, si se da y está esa intención ahí, y podemos llevar el dolor de otra manera, ¿no? El dolor, cualquier tipo de dolor, como físico, ¿no? Yo creo que es más, se puede gestionar más el sufrimiento que el dolor. El dolor creo que es un proceso de indagación de a ver por qué te duele aquí o te duele allá, ¿no? Porque todo está interconectado. Es como, me duele aquí, pero ¿por qué me duele? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Sabes? ¿Qué manera de pensar estoy teniendo? ¿Estoy siendo negativa? ¿Estoy tomándome las cosas de una manera? He sentido una emoción, me he sentido rechazada, me he sentido tal. Entonces, el cuerpo está reaccionando a cierto tipo de formas de pensamiento. Entonces, lo que sí que se puede cambiar o elegir es la forma en la que pensamos. O sea, llevar una manera más positiva a enseñar a la mente a que sea más positiva en esa búsqueda, para que el dolor no llegue a ser dolor o no tan doloroso y con menos sufrimiento, evidentemente. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, tiene que ver todo con lo que estamos hablando. Ahora, si nos vamos al sufrimiento, a ver, el dolor lo podemos evitar, ¿vale? Ya hemos visto que hay cosas para evitar el dolor, pero no es el punto de hoy. El punto de hoy es demostrar a los oyentes que finalmente el sufrimiento es opcional. Sí. Y que a mí hay una definición del sufrimiento que me gusta mucho, que es el que indica que el sufrimiento es la resistencia a la realidad.
y creo que tiene mucho que ver con lo que es, ¿no? O sea, el ser humano sufre, no sé si estáis de acuerdo, sufre básicamente porque las cosas no pasan como uno quiere o como uno espera, ¿no? Y ahí es cuando viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, se va alguien. ¿Por qué sufro? Pues sufro porque no quiero que se vaya esa persona, porque no me apetece por las circunstancias que sean. Pierdo algo, cualquier tipo de cosa que tenga que ver con algo que yo no quiera experimentar o no espere experimentar, va a haber un sufrimiento precisamente porque no estoy aceptando la realidad. ¿Suena con sentido esto, Tania? Sí, suena con sentido. Lo que sí que es cierto que, a ver, en el caso, por ejemplo, de un familiar, ¿no? El tema del duelo, yo creo que es algo natural, que uno pase ese momento de ira, de rabia, de sufrimiento. Sí que es cierto que depende de cuánto tú lo vayas a alargar, ¿no? Pues te sentará mejor o ya te entras en plan víctima total, porque como tú has dicho, es que no acaba de aceptar esa partida y al final tenemos que ser conscientes pues de que, bueno, que es algo natural de la vida. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y podemos hablar de eso Uy, o sí, podemos hablar de muchísimo. cualquier tipo de experiencia. Total, Es que lo podemos Claro. traspolar a total. lo que sea en nuestra vida. Llámese físico, emocional, psicológico. Siempre que haya una falta de aceptación sobre algo, va a haber sufrimiento. Tal cual. ¿No, Elena? Totalmente. De ahí es la base, o sea, de ahí parte. El dolor tal cual no se puede modificar y yo creo que tampoco es sano modificarlo como tal, pero sí empezar a aceptar. ¿Qué ocurre? Que nosotros dentro de nuestra cabeza pues tenemos esos condicionamientos que decíamos de yo no puedo soportar esta situación, esto es insufrible, esto es tal cosa, ¿no? Yo no puedo soportar, como tú bien has dicho antes, que te vayas. Son esos condicionamientos que tenemos en nuestra mente y esos son los que nos hacen sufrir, no la situación en sí. La situación puede tener más o menos carga emocional, pues no es lo mismo que te vayas, que te mueras, que no sé, o que suspenda un examen. Tiene un dolor diferente, pero dentro de ese dolor, cualquiera de esos dolores, una carga, una fuerza, una energía que todas se pueden digerir igual que se digiere un plato de potaje. Lo único es que hay que aguantarlo, resistirlo y se pasa. Si tú no lo aguantas, si tú no lo resistes, si no pasas tu etapa de duelo, entonces sí se puede convertir en un sufrimiento, porque no has tenido esa aceptación. Pues yo creo que es totalmente Exacto. cierto, ¿no? Tiene que ver todo con tu forma de percibirlo. Por eso es que si imaginamos lo peor que mucha gente puede pensar, que es la muerte, tanto para los que se quedan como para el que se va, depende totalmente de tu visión sobre la muerte. Porque conocemos casos, civilizaciones que han vivido la muerte como un proceso natural y hasta buscado, ¿no? Sí. Con honor, con alegría. O sea, que tú los veías que se iban a morir y decías, pero ole, o sea, ¿cómo es posible que te vayas a morir y estés tan contenta o tan contento? Pues porque piensan de otra forma respecto a una situación que a la mayor parte de gente le produce un miedo atroz. Y como hay una resistencia, viene el sufrimiento. ¿Sí, Beatriz? Es que, claro, por eso decíamos al principio que depende de qué tema hablemos, ¿no? Porque se han visto muchísimos casos de personas que han partido, que se han ido y han dejado un rastro de valentía, de alegría, de decir, pues ahora he decidido vivir así, o, ¿sabes? Y cuidar, y hay otras personas que con ese temor hacia el miedo a la pérdida y a la muerte, pues lo han vivido de una manera más dramática, que no deja de ser dramática, es que depende de cómo lo enfoques, ¿no? Y luego están los otros temas, como por ejemplo, no me gusta la realidad que tengo. Para mí, sí, en mi opinión, siento que somos partes creadores de la realidad que tenemos delante. O sea, que intervenimos en esa realidad. Entonces, en la medida que nos enfadamos con la realidad que estamos creando, ¿sabes? Estamos entrando en conflicto con nosotros mismos. Es como, sí, es como, he pedido esto, pero esto que me has traído universo no me gusta, ¿sabes? Y entonces entras en conflicto y lo bonito sería darse cuenta en ese momento, vale, pues si yo soy el creador, pues voy a agradecer, ¿sabes? Y voy a seguir pues intentando que mi presente sea lo más maravilloso posible. Pues con una estructura emocional equilibrada, claro. Claro, pero estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de una conciencia que tristemente o necesariamente todavía hay mucha gente que no tiene, ¿no?
Claro, pero para mí la respuesta es esa, es el camino, es busca la inteligencia emocional y desde ahí verás como cada vez las cosas no te las tomas de tan a lo grande, ¿no? O puedas ver de un grano de arena una montaña, porque sería este el caso, ¿no? También, Sí, depende de lo que sea. sobre todo porque es una lástima que siendo seres tan maravillosos, seres creadores y seres con la capacidad de cambiar casi todo, obviamente no hablo del exterior, hablo del interior, no lo apliquemos, ¿no? Porque es que te das cuenta que simplemente dándote cuenta que tú eres el que creas tu realidad y que además tú eliges cómo percibirla, creas o no creas que tú eres el que la está proyectando, podrías cambiar tu experiencia de vida por completo. Porque es que hay mucho sufrimiento en la vida. Pero en la vida me refiero como elección del ser humano. No porque el sufrimiento vaya pululando por la vida, sino porque uno mismo lo va creando, ¿no, Elena? Sí, así es. Y es muy, muy curioso porque si uno consigue hacer, como tú bien decías hace un momento, separarte de tus pensamientos, separarte del mismo dolor, te separas y lo ves como una fuerza, como una fuerza, una energía que te puede hundir o te puede impulsar. Es decir, imagínate una cosa tan pequeña como me han dado la nota de un examen y he suspendido, ¿no? Pues dependiendo de mis condicionamientos, te puede producir dolor o no dolor. Pero si tú puedes utilizar ese pseudodolor o esa energía, la puedes utilizar para impulsarte y decir yo ahora voy a estudiar el doble, o la puedes utilizar para destruirte, que sería el sufrimiento. Pues yo no valgo, pues yo no sirvo, pues yo no sé qué, y te vas metiendo. El problema está en, como decíamos antes también, de que como nos vamos creando esos condicionamientos desde tan pequeños, llevamos puesta ese gorro, esas gafas, ese collar tantos años, que llega un momento en que no ha pasado alguna vez que llevas la gafa puesta o que estás hablando por el móvil y estás buscando el móvil, pues eso mismo pasa con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Llega un momento en que forman tanto parte de nosotros que creemos que es imposible separarnos de ellas, pero no es imposible, desde luego que no. Y además, tan no es imposible que tenemos casos en todos los tiempos, en todas partes, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que eso es así. Y si no, mirar en nuestra historia para darnos cuenta de cómo hemos cambiado respecto a las mismas cosas. Entonces, mensaje para los oyentes claro. Sufrir es una decisión. Es así de sencillo y así de complicado. Ahora, yo entiendo que mucha gente diga, sí, es muy fácil decirlo, pero yo no sé cómo dejar de hacerlo. Bueno, pues eso es como cualquier otro aprendizaje. O sea, si quieres aprender a arreglar tu coche, pues métete a un taller mecánico. O si quieres aprender a jugar al tenis, pues contrata a alguien que te ayude, ¿no? O practica. Esto es lo mismo, no hay secretos. Es practicar. Primero es aceptar que puedes. Eso es lo primero. Y después empezar a practicar. Y si tú solo no puedes, pues para eso hay personas que nos dedicamos, por ejemplo, a esto, que estamos encantados de acompañar a la gente a que haga esas transformaciones, ¿no, Tania? No te escuchamos. Hey, hola, no sé qué le pasa. Hola. Ahí. Hola, ¿sí? Ahora. Vale. Pues sí, que estoy completamente de acuerdo, que al final es un entrenamiento y en el momento en que nosotros nos paramos y vuelvo a repetir, asumimos la responsabilidad, es decir, vale, yo estoy pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la vía? ¿Puedo hacerlo yo solo? ¿Necesito ayuda? ¿Pido ayuda? Es que al final yo creo que se trata de eso la vida, ¿no? Sí, Beatriz, ¿quieres comentar? Digo que se trata de actitud. De actitud. Es como, voy a poner un ejemplo muy sencillito de mi vida, porque digo tonto porque, por ejemplo, yo antes me enfadaba cuando sentía dolor físico, ¿vale? O sea, se me daba un golpe en la rodilla o en la cabeza y ¡oh, qué rabia! ¿Sabes? Y me salía, digo, y me decía, ostras, me enfada que hacerme daño, o sea, el dolor físico me enfadaba, ¿no? Y bueno, cuando empecé a querer ver todo de una manera más bonita y tal, decía, bueno, gran espíritu, envía una señal cuando esté pensando cosas que no tengo que estar pensando, porque los pensamientos van y no te das cuenta. Es como que yo siempre esté presente en mi realidad, ¿vale? Y entonces lo que, yo qué sé, iba caminando y me daba un coscorrón que me dejó la puerta abierta de la cocina, ¿sabes? Y en vez de enfadarme, me entraba un ataque de risa. Y yo, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque era la misma situación,
pero la que estaba cambiando era yo, o sea, estaba poniéndome en un modo de decir, vale, estoy de manera automática y el universo me ha mandado una forma de decir, vuelve, como un cachete, ¿no? Y entonces me entraba risa a mí sola, como... Pues es así. A mí Pero me es pasa, bueno, todo. a mí no me pasa como a ti. Yo me río más, sinceramente, cuando el coscorrón se lo lleva el otro, la verdad, porque a mí yo no llego a ese nivel, Beatriz. Y además, Es que ya has dicho yo, eran como pequeñas cosas y iba dando pequeños pasos. Vale, ahora un poquito aquí, un poquito allá, y nos damos cuenta que a veces estamos en automático, ¿no? Y oye, pero nos una llama cosa, una señal. me da curiosidad, Beatriz. Si te lo pegas tú, te daba coraje, o sea, te molestaba, pero Me si ese dolor molestaba te lo mucho, me provocaba otra enfadaba. persona, ¿te molestaba igual o ya no te molestaba? Ay, no, ahí me sale un amor de madre. Y digo, ay, estás bien, te has hecho daño. Ah, vale, bueno. Vale, pero es que Me cada sale uno cuidar, me puede... sale cuidar. Vale. Pues bueno, antes de seguir con el tema y seguir con las preguntas de los oyentes, vamos a presentarnos un poquito, ¿vale? Para que la gente nos conozca y sepa lo que hacéis y dónde os puede localizar, ¿no? Elena, empezamos contigo. Cuéntanos un poquito de ti, lo que haces. Sí, bueno, yo trabajo sobre todo en la parte de psicología, también de dietética. Y bueno, mi forma de trabajo es una psicología holística por una parte y reduccionista por otra, es decir, justo en las necesidades que tenga el usuario, es decir, trabajo tanto a nivel cognitivo, conductual, todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde, pues sobre todo la parte más cognitiva, ¿no? Conductual, psicoanálisis, mindfulness también. ¿Y qué cubre todo esto? Pues ansiedad, depresiones, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y ahí podríamos seguir, ¿no? Yo trabajo también con un grupo, ¿no? Somos un grupo, una clínica que se llama 5 Elementos aquí en Granada y la verdad es que trabajamos tanto el tema de alimentación, de los elementos a nivel de medicina china, somos un equipo multidisciplinar, entonces la verdad es que estamos teniendo unos resultados muy, muy buenos, cada uno en su especialidad, ¿no? Habemos psicólogos, habemos médicos, somos un equipo, fisioterapeutas y bueno, O no sea que, solamente ayudar, sí. Si yo estoy jodido básicamente, yo voy al centro y salgo como nuevo, ¿no? Porque me pillan por todas partes. Vale. Sí. Sí, No sí. solamente no solamente ayudando a la persona a que se pueda eliminar los problemas que tenga, sino también, pues, lógicamente, enseñándole técnicas para que pueda ser independiente, no tenga que depender de nosotros. Que se me hace fantástico, ¿no? O sea, enseñar a la gente a que no tenga que depender de otra gente, que ellos mismos puedan gestionarse eso. Yo creo que lo difícil son los primeros pasos, pero suena muy bonito, Elena. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde te pueden localizar? Sí, bueno, voy a dar mi número de contacto, mi teléfono de contacto y ¿Sí? nosotros somos el grupo o sea, la clínica 5 Elementos y estamos en Granada, ¿vale? Mi número de teléfono para cualquier duda pues, de todo lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy es el 616-176643. Lo repito, 616-176643. Y ahí pues cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Me imagino que también dais talleres ahí mismo en el lugar. También. Vale. O sea, que es un pack Sí, completo, talleres ¿no? ya tanto de medicina china, de astrología, de Feng Shui. La verdad es que como somos un grupo bastante grande, sí que es verdad que pocas cosas se nos quedan en el aire. Ok, pues suena muy interesante. Pues ya saben, los que quieran contactar con Elena, ya tenéis los datos. Pues muchas gracias, Elena. Vamos con Tania. Tania, dinos cosas de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué proyectos tienes? ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. Yo hasta hace muy poco tenía un negocio, un gimnasio, y debido a todo lo que estamos viviendo, pues bueno, decidimos cerrar y esto me fue, bueno, la verdad que estoy súper agradecida por todo lo que he ido viviendo y experimentando, porque al final me puse a hacer también esa parte mía energética y hago terapias, sanaciones, hipnosis, regresiones. Pero bueno, lo que quería hacer era enseñar todo esto y hago talleres online.
de limpieza energética o aprender a canalizar. Aparte de mi parte física, que también trabajo como entrenadora personal. Que sigues con eso, ¿no? Pues mira, me vendría muy bien que estuvieras cerca, porque yo tengo unos kilitos de más y además sería genial. Me pillas por todos lados, me dejas como modelo y además trabajamos en la parte emocional, ¿no? Que es tan importante. Sí, tal cual. Y Porque trabajo entonces ahora así. estás haciendo talleres, regresiones, hipnosis, haces un pack, ¿no? También. Bueno, también, sí, depende. Santiago, la verdad que yo fluyo mucho y igual que antes cuando me decías, ¿cómo te presento? Pues es que no lo sé, porque yo al final intento no etiquetarme, ¿no? Me dejo ser y lo que surja. Pero es cierto que le estoy dando mucha fuerza a los talleres de limpieza energética, de reconexión. Al final son talleres de reconexión con uno mismo. Pues suena muy bonito y suena muy necesario hoy en día porque sabemos que hay mucha gente muy, muy, muy perdida. Entonces, claro, qué mejor que tener un tipo de guía, algo que te ilumine un poco, ¿no? ¿Hacia dónde? Porque yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo veo a mucha gente corriendo y yo me pregunto, ¿pero sabrán a dónde van? ¿Dónde hay que llegar? Porque, no sé, con tanta prisa, yo como veo las cosas de otra forma, pues se me hace muy interesante. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Redes sociales, teléfono? Sí, a través de las redes sociales, por el Facebook en Tania Rivas y luego si no en Instagram tengo también la página Tania RP88. Pues ahí. Vale, genial, ¿Vale? genial. Oye, por cierto, tengo una curiosidad, Tania. ¿La hipnosis funciona con todo el mundo? Sí, la hipnosis, la verdad que es una pasada. Bueno, Bea estuvimos juntas. 4 años he estado repitiendo el curso. Yo creo que yo soy un hueso duro de roer, pero bueno, si alguna vez coincidimos o eso... Lo que sientas, claro, aquí tienes a dos. Oye, pero no me vayas a abusar de mí cuando esté hipnotizado, ¿eh? No, la verdad, Santiago, mira, en mi caso he vivido experiencias impresionantes y además no solo utilizas esa hipnosis, ya ahí aprovechas para meter tu terapia, ¿no? Y canalizar en el momento y, bueno, la verdad que es algo muy completo e increíble. Suena muy bien. Yo lo tengo que probar. Fíjate que de las pocas cosas que no he probado, lo de la hipnosis, pero hipnosis profunda, sí, profunda. De que te pierdas. Pues genial, pues muchas gracias, Tania. Gracias. Vamos con Beatriz. Beatriz, cuéntanos. Bueno, pues como bien ha dicho Tania, bueno, yo me dedico al chamanismo, o sea, es la herramienta que utilizo para llegar también al ser, como ha dicho Tania. Entre ellas está la hipnosis también regresiva chamánica y pues es una forma de, como dice Tania, de canalizar, ¿vale? Que yo le llamo pues ser visionaria, como dije la otra vez o la semana anterior, ¿no? Que me llega una visión y puedo acompañar a la persona pues a que descubra dónde está esa parte de su ser que está como perdida, ¿no? O una cosita así, ¿no? Es en esa ayuda, ¿no? Pero básicamente es con las herramientas chamánicas. Trabajos energéticos también, pues también con otras terapias que se van como recolocando en su mueblecito interno y que cuando ves la oportunidad aparece esa herramienta y dentro de otra herramienta aparece otra y vas... es como un poco, vamos a desenredar la madeja que tenemos aquí arriba, ¿sabes? Buscar las cosas sencillas. Tantas herramientas que están disponibles para la gente, para que pueda arreglar sus vidas, que es increíble, ¿no? Que muchas veces, a ver, estamos de acuerdo que cada uno tiene su camino y su proceso, y es impepinable, claro, ¿no? Pero hay muchas herramientas, y Beatriz está contando otras cuantas más, ¿no? Porque hacéis una cantidad de cosas, simplemente entre lo que hacéis entre las tres, es que es una barbaridad de posibilidades para que la gente precisamente pueda dejar de sufrir, ¿no? Que al final es lo que todos queremos. Si por lo menos no puedes ser feliz, que sería lo ideal, pues por lo menos no te la pases sufriendo, ¿no? No te la pases como víctima toda la vida. Entonces, igual, regresiones, chamanismo, animal de poder, contacto con... ¿qué más? ¿Yo? Sí, claro, estamos contigo. Vale, no sé. ¿Cómo que qué más? ¿No es suficiente? No lo sé, lo que pasa es que como luego se os quedan cosas en el tintero, que luego, ¡ay, Santi, se me olvidó decir esto, se me olvidó decir lo otro! Sí, a mí yo siempre he pensado que
antes de invertir, por ejemplo, en algo físico, prefiero invertir en algo interno, ¿vale? Para que eso físico me llegue con mucha más felicidad. Y entonces para mí es el mejor regalo que me he podido hacer siempre, yo conmigo misma, que por eso ahora lo puedo compartir. Porque me considero tan sencilla como cualquier ser humano y he vivido experiencias duras, bonitas, menos bonitas, y todo ha estado dentro de mi experiencia. Y con lo único que puedo acompañar es con eso, con mi propia experiencia. Es la mejor inversión que puedes hacer en la vida. Otra cosa es que no lo entendamos y nos cueste. Por cierto, hablando de inversiones, el 20 de febrero daré un taller, así que hablando de inversiones ya os contactaré. Tania, ¿querías hablar? Sí, quería simplemente aportar que al final vivimos tanto hacia afuera, ¿no? Que si, bueno, nos cuidamos, que está muy bien, igual que nos cuidamos la parte física, que si vamos a hacernos un masaje, nos vamos a hacer la manicura, que al final también nos tenemos que cuidar el alma, ¿no? Y es masajear y reconectarte, reconectar. Es que nos falta reconexión. Importantísimo. Además, mira, qué bueno que tocas ese tema. Nunca lo hemos tocado en los programas, pero es cierto. Hay mucha gente que cuando tú le dices 60, 100, 150, 300, 500, un taller, una conferencia, un seminario, se llevan las manos a la cabeza. Y dices, ¿de verdad? O sea, nos gastamos mucho más en cosas mucho menos importantes, en trivialidades, y cuando se trata de invertir en tu felicidad, porque al final es para que tú seas más feliz, nos cuesta un poco, es un poco raro, pero bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Un poco complejos. Bueno, pues la invitación a los oyentes es, por supuesto, apúntense. Talleres, seminarios, los demos nosotros o los dé quien los dé, obviamente que ofrezca algo que os interese, ¿no? Tal cual. Perfecto, pues vamos con preguntas, ¿os parece bien, de los oyentes? Sí. Dice, soy Mari Carmen, de La Coruña. Dice, yo no estoy de acuerdo. Creo que el sufrimiento es inevitable, a no ser que tengas cero sensibilidad acerca de la vida. Pues te perdono, Mari Carmen, porque no estás escuchando el programa ahora. Ya que lo escuches, ya ojalá y cambies de forma de verlo, porque precisamente lo que estamos viendo es que el sufrimiento es 100% evitable. ¿Estamos de acuerdo los cuatro? Sí, estamos de acuerdo. Lo que sí que es cierto, a ver, yo por ejemplo en mi caso, pongo mi ejemplo, yo he sufrido mucho, pero porque no tenía esas herramientas y no sabía cómo manejar, ¿no? Es verdad que en el momento en que yo empiezo a sufrir tanto, yo tomo una acción, porque digo, no, yo tengo que hacer algo, porque no puedo vivir así. Entonces ahí tengo herramientas y ya, bueno, en el momento que tengo un dolor, pues lo siento, lo trasciendo y listo, no le doy paso a alargar un proceso. Claro, puedo... Claro, por supuesto. Porque es que es algo que no se ha tocado, pero justamente te lo he oído decir, Tania, y me ha conectado ahí, ¿no? Con esa parte, ¿no? De decir que muchas de las cosas no se resuelven porque no tomamos una acción diferente a lo que nos está causando el sufrimiento o el dolor, ¿vale? Siempre partiendo de la base depende del dolor y del sufrimiento que se ha dicho todo el tiempo. Porque yo, evidentemente, con la parte del duelo, ¿sabes? Es como, a mí se me presenta alguien y yo, guau, tú eres mi maestra, aquí solo te puedo acompañar, avanzar energéticamente y trascender. Sí. Pues es que es por ahí, ¿no? Además, es que por ahí escuché que la definición de la estupidez, que yo no creo en la estupidez, pero bueno, es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Si tú, de la forma en que lo estás haciendo, no te está funcionando, si no puedes dejar de sufrir, busca otras opciones. Si no se trata de que te convenzcamos, si al final es para ti, es para que tú seas más pleno, no, ya ves tú, ¿no? Pero bueno, eso es decisión siempre libre de cada quien y cada quien sabrá qué hacer. Dice, soy Norberto, creo que entiendo cuál es el concepto del tema y no estoy de acuerdo. Si me voy a mi historia, en el pasado he sufrido por cosas que ahora me siguen pasando y sin embargo no me afectan. Las cosas no han cambiado, pero yo sí. Entonces, y estoy de acuerdo, más bien. Vale. Ah, vale. Sí, ¿cómo que no está de acuerdo? A ver, que esto no tiene lógica. Vale. Está de acuerdo porque si se va a su historia, en el pasado ha sufrido por cosas que ahora le siguen pasando, pero ahora ya no sufre. Pues Norberto, eres el vivo ejemplo de que esto es así, ¿no? Y yo creo que, es que te digo, no tienes que irte muy lejos. En tu propia historia, seguro que si uno se toma 5 minutos para recordar cómo era antes y cómo es ahora,
se dará cuenta que hay muchas cosas que han mejorado respecto al sufrimiento, ¿no, Elena? Totalmente. Pasa que mientras que todo el tiempo, lo que hemos dicho antes, mientras que siga en conflicto con que no quiero esto, con que no quiero que pase, pasa igual con la ansiedad. La ansiedad vive contigo mientras que tú quieras quitártela. En el momento en el que la aceptas y dices, bueno, pues ya está, es lo que me ha tocado, es lo que me ha tocado, perfecto, maravilloso, fantástico, no es tan malo. Peor sería otra cosa, no a nivel mental, sino aceptación. Aceptación que es más a nivel emocional. Y de pronto desaparece, es la única técnica para que desaparezca, aceptarlo. Y aceptas la ansiedad, llevas luchando muchos años, la aceptas y desaparece. Entonces, esto es igual, sufro porque imagínate, tengo un hijo drogadicto, no sé qué, pues acéptalo o sácalo de tu vida. Pero haz cambios, no te pases toda la vida quejándote y sufriendo. Amén. Es que es así, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Elena. A ver, yo tengo mucha gente en los talleres que cuando tocamos este tema me lo dicen crudamente. Me dicen, Santi, tú me dirás lo que quieras, pero hay situaciones de mierda que son muy difíciles por las cuales pasar. Y tienen razón. Pero la situación va a ser igual de mierda si tú te resistes que si no, con lo cual no te resistas y verás cómo la situación ya no es así, se vuelve de otra forma. Sí, además, ese punto que acabas de decir, yo lo he vivido muchísimo en las consultas. Es muy interesante cómo, mientras que estás luchando, las cosas no cambian. Y es que quiero que cambie, y es que quiero que cambie mi pareja, y es que mi pareja, y pum, pum, pum. De pronto, lo aceptas como es, con todos sus defectos, y normalmente, bueno, no digo que siempre se dé el milagro, pero se puede dar el milagro. Pero lo que sí es seguro que mientras que estés luchando y con el conflicto, ahí sí que no se va a dar el milagro. Mientras que tú estés, es que quiero que cambie, es que quiero que cambie, no va a cambiar. Pero cuando lo aceptas, unos cambian, otros no, pero existe la opción de que cambie. De la otra forma no existe ni esa opción. Pues eso es así, ¿no? Además, si no tenemos que irnos a los cambios de nosotros mismos. ¿Cuántas personas conocemos que no se aceptan a sí mismas? Y venimos a lo mismo. Claro, eso te causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás en resistencia a la realidad que es así como eres. Y contra antes te aceptes y entiendas que eres lo mejor que puedes ser con las herramientas que tienes, pues más pronto fluirás y menos sufrirás. Pero claro, si estás en una constante lucha contigo mismo por cómo eres, sin poder cambiarlo, porque si no lo cambias es porque no puedes, si no lo harías, sé que es un poco complejo, pero bueno, así es, pues, vas a ser más feliz, ¿no, Elena? Totalmente. Digo, Elena, perdón, bueno, sí. Nada, esto solo y pasamos a Bea. Que el problema es que también tenemos unos estándares de cómo debe ser la perfección, de cómo debe ser la felicidad, de cómo debe de ser todo. Entonces eso nos produce sufrimiento, porque esa perfección que buscamos normalmente no existe. A veces queremos una chaqueta de lana que abrigue y que no dé calor en verano. No, la chaqueta de lana te va a abrigar muy bien en invierno, pero en verano te va a dar calor. Entonces hay que aceptar las cosas, pero a veces esos condicionamientos que tenemos y esas estructuras de cómo debe ser la felicidad, de cómo deben ser las cosas, todo eso también nos produce mucho sufrimiento, pero nunca llegamos. Estamos siempre con esa ansia de llegar y nunca llegamos. Normal, porque nuestra visión de la realidad no encaja en nuestra pequeña lógica. Y cuando la realidad no encaja en nuestra lógica, en lo que tiene que ser como nosotros pensamos, entonces ya decimos, pues retiro mis canicas y ya no juego más, porque esto me está afectando. Y ahí es donde tenemos que crecer. Beatriz. ¿Que diría tantas cosas? Lo que tú Pues quieras. Mira, pues nada, estaba pensando en lo que estaba diciendo Elena y que es una gran realidad, ¿no? Yo estaba conectando con que en la medida que tú piensas, yo qué sé, me va a abandonar, o estás teniendo pensamientos hacia la otra persona, de alguna manera proyectando energía, porque estamos proyectando energía con ese tipo de pensamientos hasta que pasa lo que tanto miedo te da. Y entonces, en la medida del cambio, te das cuenta que tienes la responsabilidad y que puedes cambiarlo, es decir, como cambiar ese pensamiento, como por ejemplo decir, todo se soluciona de la mejor manera posible. Y te enfocas ahí, y empiezas a ver que la energía se mueve de otra manera, que es diferente estando lo mismo y que tienes otros movimientos de acción para poderlo resolver. Pues, sabiendo que entra también el inconsciente y están los ancestros, y están ahí, es que hay mucho de qué hablar. Palabras sabias. Además, lo que nos pasa muchas veces en el programa es que
no podemos evitar mezclar temas porque todos están interrelacionados. Entonces, así como los cuerpos están interrelacionados y todo está interconectado, ¿no? Por eso es que a veces tocamos varios temas que tienen que ver con lo mismo, porque todos tienen que vernos con nosotros. Pero bueno, al final lo que queremos transmitir a los oyentes es pues la esperanza de que podéis cambiar la forma de vivir la vida, de no sufrirla, o sea, no vivir como víctimas. Vamos a tomar un poquito el control de nuestra experiencia y de cómo percibimos las cosas, porque las cosas no van a cambiar porque no os gusten. Suena fuerte, pero es la realidad. Las cosas van a seguir siendo como son. Y tú decides si quieres crecer a nivel conciencia y empezar a proyectar otra forma de verlas, o quieres anclarte en el sufrimiento, en el victimismo y seguir sufriendo. ¿No, Tania? ¿Micro? Nada más acércatelo. Hola, hola, ¿ahora? Ahora sí. Yo creo que al final también lo que nos pasa mucho a los seres humanos es que no sabemos vivir en el presente. Ojo. Tania, si es que es que todo tiene que ver. Obviamente, si no estás presente, no eres consciente. Si no eres consciente, no te das cuenta de cómo estás haciendo las cosas. Tal cual, y actuamos con experiencias del pasado, con esas emociones que vivimos, lo que hablaba antes Elena, y ya está, es que vayamos a hacernos responsables, que el planeta nos necesita personas ya despiertas y vamos, para Además, ¡Oh! ahí estamos empujando precisamente porque sabemos que estamos en una etapa de cambio, más allá de que la gente quiera o no quiera, da igual, eso a nadie le importa, las cosas son como son, más allá de lo que queramos, y estamos en un proceso de transformación, y ojalá y sea lo más rápido posible, porque ya creo que nos merecemos, ¿no? Otro tipo de vida y otro tipo de mundo para todo el mundo, no solamente para los que tenemos un poquito más de herramientas, sino para que tanta gente que no ve la luz, ¿no? Y que está ahí. Es una lástima, pero bueno, está ahí. Vale, pues entonces pues vamos terminando el tiempo, como siempre. Tenemos más preguntas, pero no nos alcanza el tiempo y no vamos a sufrir por ello. No. Eso es un hecho. Anunciamos el tema del martes que viene, que es solo te afecta si tú lo permites, que tiene que ver mucho con por eso los puse. Sí, es fantástico. Y además es que tiene mucho que ver con el sufrimiento, ¿no? Y cómo tenemos el poder real de dar la llave de nuestro sufrimiento o nuestra felicidad a otras personas, ¿no? Cuando no tendría que ser así. Es nuestra. Pero bueno, vamos a ver el porqué. Despedir, por supuesto, a Elena Martínez. Elena, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Te quedas bloqueada con la imagen y me quedo que no sé si vas a contestar o no, pero bueno, perfecto. Tania, encantado que hayas compartido el programa de hoy. Y Beatriz, maravilloso, como siempre, tu vibración. Y gracias por estar hoy con nosotros. Os comentamos, recordar, teléfono de contacto, preguntas y comentarios, 601-487-113. Suscribiros al canal donde podéis ver todos los vídeos. Y lo más importante, recuerda que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo a todos.